No, prefiero ser tronco, te digo. Bueno, 13:08. Lo tenemos a nuestro querido maestro, el señor Atilio Borón, escuchándonos. ¿Cómo le va, Atilio? ¿Qué tal? Muy bien, acá andamos. Pero eso, yo quiero una gorra como esa, Atilio. Una gorra como esta. Pero vos y sos una el que más onda camiseta le como pone esta. al stream. Mirá cómo está. Wow. El famoso columnista Bueno. independiente. Ante tanto nazi dando vuelta, bueno, corresponde volver, digamos, ¿no es cierto?, a la Unión Soviética, a la Gran Guerra Patria. Por eso estoy vestido de fajina, para salir a Me fajar. parece, estás listo para la ocasión. Me parece perfecto. Está Así muy es. bien, está muy bien. Así- Así no nos así acusan después de estar inflando muñecos de derecha, Atilio, porque viste que después No, somos los culpables nosotros, mirá, lo que faltaba. esos experimentos salen mal siempre. Bueno, en fin. No pudimos Pero bueno, inflar a la candidata chilena, lamentablemente. Lo intentamos, a pero la no Janet salió. Jara. Pero vos sabés que hay un dato interesante. Sí, Vamos a hablar dale. un poquito de Chile y después hay otros temitas. Dale. Hay un dato interesante. En un país tan ganado por la prédica anticomunista, como Chile, como Argentina también, ¿no es cierto?, que una candidata comunista hubiera sacado 42% de los votos, me parece que es un dato que habla de un cambio importante, subterráneo, que se produce en la sociedad chilena. No es fácil, no son muchos, ¿verdad?, los candidatos comunistas que sacan esa votación. Por supuesto, no quiere esto decir que sean todos o miembros o afiliados, o que sean comunistas convictos y confesos, como se dice, Sí. pero sí gente que ya no tiene una reacción negativa de salir espantada Claro. cuando ven una candidata que hizo toda su historia política en el Partido Comunista Chileno. Pero bueno, esto es una notita particular en relación a lo que fue una derrota muy fuerte del Frente Amplio, ¿verdad?, y del gobierno de Boric, y que creo que tiene raíces que a mí me parece que son en cierto sentido semejantes a las que explicaron el triunfo de Milei acá en la Argentina. O sea, la gestión del gobierno anterior, del gobierno que es juzgado en las elecciones, me parece que en Chile tuvo, digamos, un resultado muy parecido a lo que nos pasó acá. Frustración que había aquí con el gobierno de Alberto Fernández. Sí. En Chile, digamos, la frustración fue muy grande. En Chile hubo un estallido social en octubre del 2019, y a raíz de eso vino toda una movilización, unas energías sociales muy fuertes que obligaron a la convocatoria a una convención constituyente, bueno, que luego no se aprobó. Ahí hubo muchos problemas, pero en todo caso un pueblo que fue sacudido, se movilizó, hizo ganar al gobierno del Frente Amplio, conducido por Boric en el 2021. Pero luego, digamos, cuando llegó al gobierno, lo que hizo el gobierno de Boric fue realmente tratar de adormecer ese impulso, ese despertar muy furibundo, ¿no es cierto?, de la sociedad chilena, que, recordemos, fue víctima de una represión salvaje. Ahí se inauguró la moda de disparar a la cara de los manifestantes. Más de 400 jóvenes en Chile perdieron uno u ambos ojos, y todo eso, digamos, en el gobierno de Boric pasó a un segundo plano. No hubo investigación, no hubo castigo a los culpables, se procuró desmovilizar y se desmovilizó, de hecho, ese enorme movimiento social que había estallado en octubre del 2019, y además fue un gobierno, ¿verdad?, el que básicamente se puso al servicio del gran empresariado local e internacional de Chile. Regalaron el litio a la sociedad química chilena, que es un engendro del pinochetismo, digamos, tradicional. Son ellos los que manejan ahora el litio en Chile. Se hizo una defensa cerrada de esa estafa gigantesca que son las AFP, como le llaman en Chile, Sí. a
AFJP, una defensa cerrada, siendo que, escúchame, informes mismo del Banco Mundial hablan de que este sistema de capitalización individual se presta a las peores maniobras especulativas y en contra de los pensionados y de los jubilados. Bueno, pues en Chile había mucha presión para hacer un cambio. Boric no hizo sino algún pequeño retoque, un pequeño maquillaje, pero en lo esencial sigue habiendo, digamos, el predominio de las AFP. Inclusive se avanzó en la creación de lo que se llaman la ISAPRES, que son los Institutos de Salud Previsional en Chile, o sea, una medicina privatizada también, generalizada, muy expropiadora de los recursos de los trabajadores, en fin. Se siguieron con las leyes represivas de la derecha, el sur de Chile, digamos, siguió en manos de los sectores militares, la represión a los mapuches, presos sus dirigentes. Digo, ha habido un gobierno que en ese sentido no cumplió las cosas que se esperaba que debía cumplir. Y entonces, bueno, evidentemente no podía esperar un apoyo muy, muy grande, y apareció Kast como el personaje que de alguna manera venía a restaurar el orden y la estabilidad en la sociedad chilena. Se manejaron 2 o 3 consignas muy elementales, un chauvinismo muy grande, xenofobia en contra de los venezolanos, se inventó una crisis de seguridad, que por supuesto hay una crisis de seguridad, yo diría, en todo el mundo. Estados Unidos ha tenido, escuchen esta cifra, más de 400 tiroteos masivos en lo que va del año, de este año. Una locura, ¿no? Una locura. 400 tiroteos masivos quiere decir, un loco entra a una iglesia, pum, 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 mata a 5 y después se suicida o lo mata la policía. Bueno, más de 400. Y en Chile se armó todo un escándalo que era una cuestión bestial. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes, que es como científicamente se mide el tema de la incidencia del homicidio en una sociedad, en Chile es del 6 por 100.000 habitantes, más o menos la misma tasa que tienen Argentina y Estados Unidos. En Ecuador la tasa está en 50 por 100.000, en México está en 25 por 100.000, ¿verdad? Y ni en México ni en Estados Unidos este tema adquiere una gravitación decisiva como la adquirió en Chile. Por supuesto fogoneado por toda la prensa esta espantosa del Mercurio, el Canal 13 de la Universidad Católica y la CNN y todos estos medios que agigantaron el problema de la inseguridad y además pusieron como chivos expiatorios nada menos que a la migración venezolana, que debo recordarle a tu audiencia, Feli, que fue invitada a venir a Chile en una maniobra populista demagógica por Sebastián Piñera. Les dijo: huyan de la dictadura, huyan del régimen, vengan, Chile los recibe con los brazos abiertos. Bueno, pues no los recibió con los brazos abiertos y por eso hay una situación ahí muy, muy delicada y por eso este hombre ahora quiere devolver a esos migrantes que están en Chile, ¿verdad?, de una manera compulsoria, imitando un poco lo de Donald Trump, ¿no es cierto? El problema es que no saben a dónde van a ir, quién los va a llevar, cómo va a ser ese proceso, pero bueno, esta es una de las cosas, el tema. Entonces, básicamente manejaron eso y el tema de la inflación, que para ellos, digamos, una inflación del orden del 4% anual, 4% anual es una inflación intolerable ya para Chile. Y pareció como uno de los temas. ¿Te das cuenta? Bueno, todo eso, digamos, de alguna manera confluyó para que la gente descontenta, gente asustada, el crimen, los extranjeros, ¿verdad? Chile es una sociedad que siempre estuvo muy cerrada. Como me dicen muchos amigos míos, no te olvides que nosotros estamos cerrados por una cordillera enorme y estamos cerrados por nada menos que por el Océano Pacífico. Claro, sí. Chile es una sociedad en el sentido menos cosmopolita y menos propensa, ¿no es cierto?, a una coexistencia plural. Inclusive hay todo un tema pendiente para resolver, que es el tema de la población mapuche, que es una población significativa. Estamos hablando de un pueblo que en términos censales
son más o menos 11 o 12% de la población de Chile. Claro. Y la política de Boric fue la misma política que siguieron los predecesores de Boric, incluso el caso de Sebastián Piñera, etcétera. Entonces, claro, no había muchos incentivos para votar a una persona como Janet Jara, que trató de distanciarse del gobierno, pero no podía distanciarse demasiado, Claro. y no. bueno, pagó el pato. Sí. Bueno, lamentamos mucho por los hermanos chilenos, ¿no? Sí, Por lo que desgraciadamente. viene ahora. Y se viene ahora una intensificación, un poco me parece a mí, de la cosa represiva, aunque hay que tener en cuenta de que hay algunos mecanismos que van a impedir que se pueda hacer una cosa como la que se hizo acá en la Argentina. O sea, la institucionalidad chilena es más sólida que la nuestra. O sea, el espectáculo que vemos a diario en la Argentina, el gobierno comprando abiertamente los votos de los parlamentarios, senadores, diputados, a través de la mediación de los gobernadores, ¿no? Es muy difícil. Yo Vos diría, decís que no hay un Cuader cruzando la cordillera. no. Yo creo que ahí, te digo, por ejemplo, no tiene una mayoría en el Senado está empatado. En la Cámara tiene una ligera mayoría toda la coalición de derecha, pero no tiene lo que se llaman en Chile los 4/7, que sería el 57%, que si lo llegara a tener, que no los tiene, por lo menos ahora, salvo que haya un traspaso a último momento, o cuando inicie la Cámara sus sesiones, eso le impediría a Kast introducir alguna reforma en la Constitución chilena. Ganas no le faltan porque él es de los grandes defensores de la Constitución de 1980, que fue la Constitución de Pinochet, ¿verdad? Claro. Y él podría tal vez retocar la actual, que fue retocada muy marginalmente por los gobiernos democráticos, y volver a la versión original de la Constitución pinochetista. Este es un hombre que, recordemos, él es un convencido de que Pinochet fue lo mejor que pasó en la historia de Chile, que Hitler hizo una labor necesaria en Alemania. Sus padres, saben muy bien ustedes, el papá de él fue un funcionario menor en una de las ramas del ejército de Hitler, y era un nazi absolutamente convencido. Y la familia está también en esa onda, al igual que el otro candidato, que era Johannes Kaiser, ¿no es cierto?, que inclusive es mucho más radical, si es que se puede, que el propio José Antonio Kast. Vamos a ver, Kast va a tener también algunas dificultades, que son, por ejemplo, que Donald Trump no quiere que haya demasiada influencia de China en América Latina, y resulta que uno de los países en donde la influencia china es más importante en toda América Latina es Chile. Es decir, Chile tiene firmado con China un tratado de libre comercio que se firmó en el año 2005. Sí. Que tiene 20 años y que además hace que China sea el primer cliente comercial de Chile. Sí. Va a ser medio difícil para acá. La verdad que sí. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿no es cierto? Una situación similar la tiene también, por ejemplo, Brasil. Claro. Es decir, la presión y el ataque de Trump, ¿no es cierto?, tan fuerte sobre Brasil, ahora se ha menguado un poco, pero tiene que ver con que el gran socio comercial de Brasil es China. Y la Argentina, bueno, en algunos meses es el primer socio, en otros no. En el balance del año es el segundo socio comercial. Por eso, digamos, de la retórica a los duros hechos concretos de la economía, sí, siempre hay un trecho muy largo. Vamos a ver, pero de todas maneras, una pena muy grande para Chile volver ahora a elegir, como decía Ariana, elegir a un pequeño Pinochet, que no viene de las Fuerzas Armadas, pero que es admirador de aquella dictadura. Bien, bien. ¿No? Quiero que charlemos un poquito con Atilio, si estás de acuerdo, quizás tenés otro tema más urgente. Sí, de lo que pasa en Argentina, quiero que charlemos un poco, ¿no? Porque estábamos contando, hay una reunión de gobernadores en este momento que nos parecía interesante, porque la verdad que no hemos visto que se consoliden bloques, digamos, de poder para disputarle al oficialismo y a la agenda de Javier Milei. En este caso están los gobernadores peronistas reunidos, están llegando legisladores, esta semana hay una marcha en la
las calles, está la CGT movilizando de cara a lo que será el tratamiento de una reforma laboral, ¿no? Digo, hasta acá parecía que el tiempo se había detenido después del 26 de octubre, con una oposición noqueada, con una parte del electorado que viene sufriendo y transpirando también noqueada, al constatar, ¿no?, de que este gobierno todavía tiene niveles de aceptación muy importantes, pero la agenda que preparan para este diciembre y para febrero es muy agresiva para los derechos de las mayorías. Absolutamente, digamos, cuando se habla de reforma laboral, lo correcto es hablar de contrarreforma laboral. O sea, esta gente quiere borrar de un plumazo los avances históricos que se produjeron en Argentina, sobre todo, y en algunos otros países europeos. Ojo con eso, ¿no? Porque no es que en toda América Latina se logró, digamos, lo que se logró acá. Esta gente quiere volver, digamos, 100 años atrás. Claro. Es decir, volver a la década infame. Este es el objetivo. Ahora, esto evidentemente va a exigir un alto nivel de movilización y de lucha, porque si nos quedamos quietitos, si no protestamos, si no organizamos de alguna manera una resistencia, ellos van a tratar de imponer eso y sería tremendo, ¿no es cierto? Sí, es que creo que en un punto, hasta por una cuestión de supervivencia, ¿no? Los gobernadores tienen que organizarse porque se los llevan puestos, a todos se llevan puestos. Claro, pero lo que pasa es que cuando vos tenés, por ejemplo, un caso como el gobernador de Tucumán, Jaldo, ¿no es cierto?, que estaba con muchos problemas, bueno, el gobierno que dice que no tiene plata, que es un gobierno de mentirosos, este es un gobierno de mentirosos seriales, ¿no es cierto?, y le dio 20.000 millones de pesos a Jaldo, ¿te das cuenta? Y con eso más o menos maneja, tranquiliza las aguas de la provincia, y ahora están todos, digamos, esperando de alguna manera que a ellos también, y eso va a ser a cambio de los votos. O sea, acá se produce una prostitución de la democracia y del voto de la ciudadanía, que vota por una cosa y luego sus representantes, supuestos representantes, votan por otra, votan por lo que le dice el gobernador o por lo que le dan como dinero, ¿verdad?, en una operación de cohecho que está absolutamente sancionada en nuestra legislación. Pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande e impedir eso. Sería, digamos, fatal. Mucha gente, ¿sabe qué pasa? Mucha gente, sobre todo jóvenes, vienen con un planteo que hay que escuchar y hay que debatir. Dicen, bueno, pero a mí me dijeron, por ejemplo, profesor, pero ¿para qué yo me voy a afiliar a un sindicato? ¿Para qué voy a querer un trabajo formal si total dentro de 20 años ya no va a haber ni jubilación, ni pensión, ni AUH, no va a haber nada? O sea, tienen una proyección a futuro de que esto se consolida, están viendo lo que pasa con Trump en Estados Unidos, piensan que esto va a pasar también acá y que por lo tanto no tiene ningún sentido pelear por algo que dentro de 20 años ya no va a estar, lo cual es un gravísimo error. Digamos, yo creo que eso puede inclusive mejorarse, porque se puede pelear, por ejemplo, por la reducción de la jornada de trabajo, manteniendo igual la remuneración. Se puede dar esa pelea, pero bueno, hoy en día hay una gran confusión y pasa algo, ¿no es cierto?, que también está pasando en Chile, cuando uno hace un balance de por qué el Frente Amplio perdió. Bueno, primero porque hizo las famosas políticas de avanzar por la gran avenida del medio, que fue, digamos, el pecado fundamental de los 4 años de Alberto. Obvio, caer en esa trampa, esa no existe esa avenida del medio. Digamos, cuando vos tenés una situación tan extrema como esta, ¿verdad?, en los países de América Latina y del resto del mundo, pensemos en Estados Unidos también. A ver, Donald Trump enfrentó 22 elecciones locales, de las cuales perdió 21 en los últimos 6 meses. O sea que tampoco allá funciona todo esto que se está diciendo acá. Pero bueno, hay un tema, ¿verdad?, de que está instalado la idea de que no hay más alternativa que modernizar, así entre comillas, las relaciones laborales, que eso va a crear empleo, lo cual es falso, porque con las viejas relaciones laborales que tenemos en la Argentina, hubo periodos de gran crecimiento económico y gran expansión del empleo. Digamos, los años del kirchnerismo, un aumento del empleo registrado muy, muy significativo, de millones de trabajadores, y bueno, y ahora con esto no se va a producir una mejora, para nada. Pero bueno, tenemos que dar la pelea también para ofrecer el programa concreto con el cual se va a querer reemplazar a este gobierno, porque mientras ellos están preparando un candidato, ese medio raro que aparece ahí,
al ¿Te cual vos llama la te referís. atención el momento en el que preparan el candidato? Faltan 2 años. ¿Por qué hay tanto apuro en Bueno, largar un candidato? pero mira, lo que pasa es que para instalarlo y instalarlo muy fuertemente necesitas tiempo. Sí, No ya, lo ya podemos tienen instalar encuestas, todo, ya están armando, arranca, es el punto de partida, ¿no? De acá claro. arranca. Sí, Ahora, en cambio, fíjate, nosotros estamos peleándonos adentro de sí. este espacio para ver quién es el que lleva la batuta, ¿eh? Mm. Como se O decía quién no la una- lleva también. Claro, te das cuenta, bueno, y Sí. ahí hay un problema. Tenemos que resolver ese tema de la conducción, de la unificación, de preparar una propuesta que no tiene por qué ser un libro, es decir, son 10 políticas que hay que hacer, o De 5 acuerdo, sí. fundamentales Mm, para salir de este marasmo. Es decir, sí. ¿qué vamos a hacer con la deuda? ¿Qué vamos a hacer con la legislación tributaria? ¿Qué vamos a hacer con el papel del gobierno nacional en su relación con las provincias? Son 4 o 5 temas fundamentales. ¿Cómo vamos a redistribuir los ingresos? ¿Cómo se va a modificar el régimen tributario para que quienes más tienen paguen proporcionalmente más? Digamos que en la Argentina es un verdadero escándalo. El régimen tributario nuestro descansa sobre todo en aquellos que tienen menos y que tienen menos Así ingresos es. y menos riqueza. Bueno, hay que Bochorno. poner fin a Sí, eso. sí, Por sí, lo sí. menos digámoslo que tenemos este objetivo, ¿no es cierto? Atilio, Así, querido, acá tenés elogios por todos, todos dicen, pero mirá ese outfit, mirá esa gorra, mirá esa remera, qué capo, Atilio, maestro, abrazo. Bueno, Piden eso, el gorro, piden el todo gorro eso que bolchevique. genera Atilio Borón cuando aparece en la columna aquí en el programa, así que Atilio, como siempre, gracias. El fin de estuvimos en la Flor de Barracas con Atilio, la pasamos bárbaro realmente. Acá, muy bien. sí, la pasamos muy lindo. A mí me llama mucho la atención el vínculo que tiene Atilio, volvimos juntos, Sí. ¿no? Con el conductor charlaba, yo no sé, a mí me tocan todos fachos, pero Atilio por lo visto pide Atilio un lo auto convence. y no sé, le mandan a él siempre algunos que sean mucho más Te piola. arma un sindicato de Uber en 2 viajes más o menos. Pero sí, no sé qué hace, tiene un encanto con los conductores aparentemente, de taxis. Muy bien, Atilio. Sí, no, bueno, yo les Los voy convencés preguntando. en el camino. Claro, no, a veces les señalo, viste, las contradicciones, porque muchos de ellos es gente es decir, no son tipos fachos, no son tipos de derecha, es gente que está muy golpeada Sí. económicamente, entonces tampoco le Y puedo que ha decir, bueno, sintonizado mucho Radio Mitre. sí, exactamente. Entonces eso te das cuenta. termina siendo un combo letal. Que ahora hablando de Radio Mitre, el otro día escuché una cosa, me pareció ¿Qué? Feynman, dijo, reflotó un viejo lema de hace 30 A años ver. atrás, que a mí ya me daba asco ¿Cuál? escuchar ese lema. Neustadt dijo en uno de sus famosos programas, perdón a la gente joven que te escucha, Neustadt era un Pero todos super saben, deben saber. que dictaba cuál era la agenda política de Claro. Argentina con su programa llamado Tiempo Nuevo que él hacía con Mariano Grondona, y dijo esto, Neustadt, lo que hizo grande a los Estados Unidos fueron 2 palabras, está despedido. ¿Te das cuenta? Y ahora lo volvió a reflotar Feynman ahí Sí. en la televisión, lo cual me parece realmente un desastre. Estados Unidos se hizo grande por muchas cosas, pero no por el hecho de que despidiera a la gente. La prueba está de que el sindicalismo en Estados Unidos, en esa gran época de expansión, en los años 30, 40, 50, era muy fuerte. Después lo fueron pinchando, ¿no es cierto? Pero bueno, en fin, en esa estamos. Y bueno, no sé si tenés algún otro tema. Una cosa que quería decir Diga. es el escándalo, ¿no es cierto?, de Siria, en donde ahora ha habido una serie de incidentes, hay 3 militares aparentemente de Estados Unidos que perdieron la vida en Siria. Siria está gobernada ahora por un señor que aparece llamándose como Ahmed Hussein al-Shahara, pero no era otro que el Mohammed al-Golani, es uno de los jefes de la rama esta de Al-Qaeda, del Estado Islámico, que se dedicaba a decapitar infieles, y encima los filmaba y mandaba los videitos viendo cómo le cortaban la cabeza o degollaban. Bueno, ese tipo, un criminal, ¿no es Sí. cierto? Estados Unidos tenía una orden de captura por $10 millones a quien entregase a este famoso al-Golani, y resulta que producto de todas estas intrigas geopolíticas, sacarse a Bashar al-Assad de Siria y tener un gobierno propio, resulta que transformaron a este tipo, se afeitó, se recortó un poquito la barba, se puso traje, camisa, corbata, Listo. fue recibido en la oficina Oval
como unos líderes en el retorno de la democracia a Siria. Mira. Digo esto para que veamos que, como decía el Che, no se le puede creer ni un tantito así a nada que te diga el imperio. Si te dicen, este es bueno es porque es malo, ¿no es cierto? Bueno, y ahí está, y ahí hay problemas, se van a armar problemas muy serios en Siria y que se van a contagiar en toda la región. Y lo otro, digamos, es, bueno, el ataque a los judíos ahí en Australia, en Bondi Beach, Sí. una canallada, un acto absolutamente reprobable, antisemita. Hay que condenar eso, yo lo he condenado, pero ojo, yo estoy exigiendo a algunos amigos, a algunos colegas, que no se olviden de condenar a los 65 o 70 mil que el Estado de Israel mató en Palestina, claro, en Gaza, sí. ¿cierto? Porque no es que eso es un dato menor. Entonces, ahí hay una falta de equilibrio. Se condena, y hay que condenar la barbaridad esta producida en esa playa australiana, en el día de Hanukkah, que es un día muy, muy especial para la tradición judía, pero por favor, condename también los 70.000 que han matado allá en Gaza, porque si no, no vale esto. Es decir, hay que tener una sola vara, no dos claro, varas, ¿no? no doble vara, Así. mucho menos en estos casos. Atilio, Pero querido, bueno, te mandamos eso un es. abrazo. El martes que viene te tenemos, ¿verdad? Sí, espero resolver temitas puntuales y el martes estar de cuerpo presente. Escúchame, yo el martes que viene no estoy abandonando la ciudad de Buenos Aires por un tiempito. Así que sí, vamos a hacerla. Creo que vamos a empezar con estos programas, en cualquier momento vos te rajás y Jair es el que queda a cargo acá, es como Jair, sí, el encargado, Jair digamos. queda como el gran profeta, digamos, que permanece en pie del cañón. El jefe. Bueno, el boludo, dicen a otro. No. Si es posible, voy a estar ahí en la radio. Acompañándolo, perfecto, Sí. me gusta Ahora mucho. No, porque estoy con unos temitas, resolviendo temitas de salud. Tranquilo, hace mucho calor aparte, Atilio, cuídate que hace mucho calor. Bueno. Te mandamos un beso grande. Un abrazo. Hasta luego. Chau. Atilio Borón, 13:34 minutos, nos vamos a la tanda, ya estamos de vuelta. La tarde mejora si te acompaña la